Eh, Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos. Vamos a recibir el día de hoy la última clase de la asignatura. Esta es una clase resumen de todo el material, de todas las clases que hemos recibido y para resolver cualquier inquietud que ustedes puedan tener antes de resolver su examen. ¿De acuerdo? Así es que no sé si es que alguien tiene alguna duda o algo que decir antes de empezar. O caso contrario, lo que vamos a hacer es revisar rápidamente el material que vimos en las clases anteriores y al final de eso, lo vamos a hacer muy rápido y al final de eso vamos a revisar el examen como tal para que no se nos escape nada y todos tengan claro qué es lo que se les va a tomar y cómo se les va a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir o no. O si no, vamos a ir conversando, ¿no? Esta clase sí, ustedes, entiendo yo que ustedes ya deben tener previo conocimiento, ya hemos recibido clases, ya saben los temas, entonces ahorita vamos a ir conversando, ¿de acuerdo? Necesito mucha participación de ustedes para ir avanzando rápido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la unidad uno. Ustedes recordarán que hablamos de lo que es la seguridad vial, ¿sí? Que es un tema muy importante. Y hablábamos de un concepto de seguridad vial. ¿Alguien tal vez recuerda cuál es el concepto de seguridad vial? ¿Alguien tal vez me puede decir? No. Licenciado yo, Dígame, compañera. buenas noches. Seguridad vial quedaba en resumen qué es la acción y el mecanismo para poder garantizar el buen funcionamiento de la circulación del tránsito y así evitar algunos accidentes de tránsito para el conductor y las personas que vayan acompañadas. Gracias. Muy bien, está bien. A ver, pero es en plural, ¿no? No es la acción, sino son las acciones. Todas las acciones que nosotros podamos hacer para mantener este buen funcionamiento eh, y que debemos aplicarlo a través de conocimientos, que estos conocimientos pueden ser leyes, reglamentos, disposiciones, normas jurídicas, que esa es la primera parte, y la otra es las normas de conducta, ¿sí? Aplicando estas normas legales y normas de conducta, nosotros vamos a tener este buen comportamiento, sea como peatones, como ciclistas, como pasajeros, como conductores, ¿de acuerdo? Y de esta manera prevenir accidentes de tránsito. Ese es básicamente el concepto de seguridad vial. Ahora, recuerden ustedes que hablamos de que hay dos objetivos de la seguridad vial. ¿Quién recuerda cuál es el primer objetivo de la seguridad vial? Y esto es básico, tenemos que sabernos todos. Buenas noches, licenciado. El primer objetivo es prevenir los accidentes. Muy bien, Sería muy bien, minimizar los daños de efecto. muy bien, muchas gracias. En efecto, el primer objetivo de la seguridad vial es prevenir los accidentes de tránsito. ¿Qué quiere decir? Que la seguridad vial trabaja para que no sucedan los accidentes, ¿sí? Hace todo lo que puede para que no ocurra el accidente. ¿De acuerdo? Ese es el primer objetivo que tiene la seguridad vial. Ahora, ¿qué pasa si no puede cumplir con el primer objetivo? Para eso, la seguridad vial tiene un segundo objetivo. ¿Cuál es el segundo objetivo de la seguridad vial? ¿Quién me puede decir? Cuando ya no puede evitar que suceda un accidente, ¿cuál es el segundo objetivo de la seguridad vial? Minimizar No, los daños y efectos que provocan los accidentes. muy bien, efectivamente. Cuando la seguridad vial ya no puede evitar el accidente, cuando ya el accidente ocurre, cuando ya se chocan los carros, ya todo está pasando, la seguridad vial también se aplica en ese momento
y lo que busca es minimizar los daños o efectos de ese accidente. ¿De acuerdo? Entonces, el primer objetivo es que no haya el accidente. Y el segundo objetivo, si es que ya no puede evitarlo, pues que los daños por lo menos no sean tan fuertes. ¿De acuerdo? Que no haya muertos, que no haya heridos, que por último haya daños materiales, pero que sea lo más leve posible. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos de la seguridad vial. Ahora, hablábamos también de la importancia de la seguridad vial. Una de las importancias es, por ejemplo, que difunde los derechos y obligaciones que tienen las personas como peatones, ciclistas, conductores, pasajeros. ¿De acuerdo? La seguridad vial ha generado que se creen derechos y obligaciones. Y hablábamos más adelante, que ya vamos a ir igual revisando, que nuestra ley, nuestras leyes, contemplan derechos y obligaciones, que lastimosamente no lo sabemos y no los aplicamos, ¿sí? Pero ahora ustedes ya lo saben y tendrán que revisar, por favor, eso que sí está en el examen, ¿sí? Derechos y obligaciones del peatón, del ciclista, del pasajero, del conductor, ¿de acuerdo? Otra importancia es que preserva el orden y garantiza los principios básicos de una convivencia. Recuerden que les decía yo, ¿qué pasaría si no habría normas de seguridad vial? ¿Qué pasaría si no habría todo este ordenamiento en la calle? Todo sería un caos. Todos los carros circularían por donde quieran, nadie respetaría límites de velocidad, nadie respetaría a los peatones. Entonces, si no existiera la seguridad vial, pues todo sería un caos, ¿de acuerdo? Entonces, preserva el orden, ¿de acuerdo? Y garantiza una buena convivencia. Lo que decíamos, previene los accidentes de tránsito, ya lo sabemos, y lo más importante es que al nosotros aplicar seguridad vial, valoramos primero nuestra vida y luego valoramos la vida de los demás, ¿sí? Ese es uno de los aspectos más importantes de aplicar la seguridad vial. Ahora, no sé si ustedes recuerdan en la clase, nosotros vimos un cuadrito, no es un cuadrito, es un triángulo más bien, un triángulo de acciones que nosotros debemos hacer para aplicar la seguridad vial. ¿Quién recuerda? Son tres acciones, exactamente son tres verbos que nosotros tenemos que aplicar para poder tener una seguridad vial y una cultura vial. ¿Quién recuerda eso? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, díganme. Las tres acciones son primeramente pensar, luego sentir y hacer. Perfecto, muy bien, muy bien. Eso también tenemos que sabernos de memoria, compañeros. Por favor, al estar en la calle, siempre aplicar esto, siempre estas tres acciones. El primero, pensar, ¿sí? Pensar en comportamientos seguros, ¿de acuerdo? Cuando yo empiezo a pensar en que, por ejemplo, a ver, yo si me cruzo por aquí, tal vez me puedan atropellar. Ya estoy pensando en comportamientos seguros que me van a salvar a mí, ¿de acuerdo? A ver, si yo voy a 100 kilómetros por hora, tal vez me pueda chocar, ¿de acuerdo? Entonces ya empiezo a pensar, ¿sí? Pero ojo, todavía no pasa nada porque todavía estoy pensando nomás, está en mi cabeza, ¿de acuerdo? La siguiente acción, ¿cuál es? Sentir, pasamos al corazón, ¿de acuerdo? Cuando pasamos del pensar al sentir significa que, por ejemplo, a ver, si yo voy a 100 kilómetros por hora, me puedo chocar, ¿sí? Y me puedo causar daño a mí. Bajamos al corazón y digo, y si yo me choco, tal vez le cause un accidente a una persona que no tiene nada que ver. Puedo atropellarle a un niño, una esposa, a un padre. Entonces ya empiezo a sentir valorando la vida de las otras personas. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a la segunda. Pero aún no ha pasado nada. Aún no ha pasado nada porque aún está en mi cabeza y luego he pasado a sentir en mi corazón. Pero no ha pasado nada. Yo sigo yendo a 100 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la tercera acción? Y efectivamente la tercera es actuar, ¿sí? El momento de actuar es, o el hacer, ¿sí? Que es el verbo hacer, significa que yo ya hago la acción, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, primero yo pienso que estoy yendo muy rápido y me puedo chocar yo,
Segundo, siento que le puedo causar un daño a otra persona porque voy muy rápido. Y el tercero es hacer. Entonces, aplasto el freno. Cuando aplasto el freno, se cumple este triángulo de acciones y aplicamos la seguridad vial. Sí, así de fácil. Miren ustedes. Entonces, siempre esta trilogía, ¿no? Pensar, sentir y actuar. ¿De acuerdo? Pensar, sentir y hacer. Esas son las tres acciones para nosotros aplicar la seguridad vial. ¿De acuerdo? Sigamos. Ahora, recuerden ustedes que todos somos actores viales. Absolutamente todos somos los actores viales y todos estamos clasificados, digámoslo así, en una pirámide inversa. ¿Recuerdan ustedes esta pirámide inversa en la que estábamos todos, en la que analizábamos la vulnerabilidad, la eficiencia, los costos? Entonces, ¿quién me puede decir, a ver, quién me dice primero cuáles son los actores viales? A ver, y esto es básico, ¿no? Los actores viales, todos debemos saber cuáles son los actores viales. Estos son todos los que están en la calle. ¿Quiénes serán? Los peatones. Peatones. Muy bien, peatones, ¿quién más? Yeah. Los agentes de tránsito, la policía. Ya, a ver, por ahí me faltan, a ver, vamos a ver. Los actores viales, ¿Te estás viendo? a ver, eh, vamos a ver, los actores viales son, y en este orden, ¿no? Porque recuerden ustedes que tenemos un orden establecido de acuerdo a la vulnerabilidad de los mismos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la vulnerabilidad, los actores viales se clasifican de esta manera. En primer lugar están los peatones, ¿de acuerdo? Ese es el actor vial más vulnerable. Es el que en todo accidente de tránsito va a sufrir las mayores consecuencias, ¿de acuerdo? Es por eso que él está en primer lugar. En segundo lugar tenemos a los ciclistas, ¿sí? Porque obviamente también son vulnerables, todavía no tienen todas las protecciones necesarias, ¿sí? En tercer lugar tenemos a los pasajeros, ¿de acuerdo? Y por último tenemos a los conductores. Esos son los cuatro actores viales que la seguridad vial y la movilidad los clasifica de esa manera, ¿de acuerdo? Y en ese orden, todos debemos saber por qué, en orden de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Peatones, ciclistas, pasajeros y conductores, ¿de acuerdo? Ahora, yo les decía, y el compañero ya lo dijo, porque esos son los actores viales que en materia de seguridad vial todo el mundo habla. Yo les decía que también hay otro actor vial, porque al hablar de actores viales significa todas las personas que están en la vía, ¿de acuerdo? Y nosotros hemos visto todos los que se mueven en la vía, ¿de acuerdo? Peatones, ciclistas, pasajeros y conductores. Pero hay un actor vial que también está en la vía y que también interactúa con nosotros, ¿de acuerdo? Que es el ente de control. El ente de control que depende del sitio, pues agente de tránsito, Policía Nacional o vigilante de la CTE, ¿de acuerdo? Entonces también es otro actor vial que no se lo ha considerado mucho, pero que también tenemos que aprender a convivir con él. Y el hecho de nombrar a estos actores viales es del de que aprendamos a convivir entre todos estos actores viales, ¿sí? Que nos respetemos mutuamente, ¿sí? Más aún, por ejemplo, con el ente de control. Yo les decía que no podríamos vivir peleados. O sea, nos guste o no, el agente de tránsito va a estar en la calle y vamos a tener que convivir con él. Entonces no podemos vivir peleándonos todos los días con él. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprender a convivir con los peatones, con los pasajeros, con los ciclistas, entre conductores y con los agentes de tránsito.
¿De acuerdo? Tenemos que todos llegar a esa armonía para que todo fluya, para que todo sea seguro, para que todo sea saludable. ¿De acuerdo? Bueno, en la clase también hablábamos de que, y hablábamos al inicio, ¿no? De que la importancia de aplicar la seguridad vial es que te establece derechos y obligaciones para cada tipo de actor vial. Y lo habíamos visto que en nuestras leyes, en nuestras normas jurídicas, sí se contempla derechos y obligaciones. Esto está estipulado en el reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo, en el título 3, título 3 nos habla de los actores de la seguridad vial, capítulo 1 nos habla de los peatones, luego nos habla de los ciclistas, pasajeros, conductores, en los artículos consiguientes. ¿De acuerdo? Entonces, esto ustedes tendrán que revisar, por favor, tienen que revisar los artículos en los que nos establece, por ejemplo, el 265 del reglamento, 266, 270, todos los artículos que ya hemos revisado en la clase anterior, ustedes tendrán que revisar, por favor, para el examen. ¿De acuerdo? Y pues ahí, bueno, veíamos que tenemos derechos y obligaciones para todos los actores. Ahora, y el mensaje final, que lo vuelvo a repetir, lo dije en la primera clase y lo voy a volver a repetir porque es muy importante que de esta materia, sobre todo, se lleven esto. Se lleven que nosotros para poder convivir de forma saludable y segura, como cualquier actor vial, deberíamos aplicar una sola cosa. No sé si alguien recuerde qué es, porque esto debe ser esencial que ustedes sepan. ¿Qué debemos nosotros aplicar para tener una verdadera convivencia vial? ¿Alguien recuerda? Todos somos peatones, todos somos pasajeros. No le logro escuchar bien, mi estimado. ¿Quién recuerda qué debemos hacer nosotros en la vía para poder convivir entre todos, para estar seguros, para respetarnos? ¿Quién recuerda? Todos somos peatones, todos somos pasajeros. Sí, todos somos peatones, todos somos ciclistas, todos somos todo. Pero justamente por eso nosotros debemos aplicar algo. Nadie lo recuerda. A ver, bueno, para nosotros, Una de las cosas, sí, dígame. le iba a decir que una de las cosas que veíamos era que decíamos que todos los actores viales necesitábamos una sola cosa, que era la empatía, que era ponerse en lugar de la otra persona. Perfecto. Exactamente es eso. Ese es el mensaje que yo les quiero volver a dejar, porque ya lo hicimos en la primera clase, pero les quiero volver a dejar el mensaje de que para nosotros poder convivir con todos los actores viales, para respetar a los ciclistas, para respetar a los peatones, tenemos que aplicar la empatía. ¿De acuerdo? La empatía es ponernos en el lugar de la otra persona. Si yo veo una persona en la esquina que no puede cruzar, yo tengo que ponerme en el lugar de esa persona y ahí recién ahí voy a respetarle y ponerme en el lugar de que yo mañana tal vez pueda ser esa persona que no puede cruzar. Tal vez sea esa persona que ya no avanza en la bicicleta y que yo estoy que le pito y le pito. Entonces, apliquemos la empatía, estimados conductores, que ustedes van a salir y van a ejercer su profesión. Apliquemos la empatía. Sí, no seamos egoístas, porque a veces el egoísmo nos gana y dice, a ver, yo estoy en mi carro súper cómodo, no tengo frío, no tengo calor y estoy atrasado a mi casa. Y solo por ese motivo, yo no respeto a nadie, no le permito cruzar a un niño, no le permito cruzar a una madre, me paso el semáforo arriesgando la vida de los demás. Entonces, dejemos de ser egoístas y empecemos a pensar en los demás. ¿De acuerdo? Apliquemos la empatía. Eso nada más como mensaje de la primera clase que fue de seguridad vial. Obviamente, en honor al tiempo, esta es una clase resumen. Vamos a seguir avanzando a lo que fue
la segunda unidad. La segunda unidad, como ustedes saben, fue de las señales de tránsito, y eso es algo que yo creo que todos lo sabemos. Pues en las vías tenemos todos estos tipos de señales, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe, por ejemplo, ver cuál es el concepto de señales de tránsito? ¿Alguien me puede decir cuál es el concepto de señales de tránsito? ¿Alguien recuerda o puede más o menos determinar qué es una señal? Sí, ¿no? A ver, les voy a recordar. Las señales de tránsito o dispositivos de control de tránsito son todos los aparatos o dispositivos que se encuentran en la vía para poder nosotros, que son utilizados para dirigir, regular y controlar la circulación. ¿De acuerdo? Son todos los dispositivos o aparatos o mecanismos que están en la vía, ¿sí? Es todo lo que está en la vía y que nos ayudan ¿a qué? A dirigir, porque nos dirigen, a regular, porque nos controla de hacer o no hacer cualquier cosa, y controlar nuestra conducción. ¿De acuerdo? Entonces, son todo lo que tenemos nosotros en la vía para poder circular de forma segura. Ahora, teníamos varios tipos de señales de tránsito. ¿Quién me recuerda cuáles son los tipos? Los tipos de señales. Y esto está en la tarea, así que deberían saberlo. Son señales acústicas, Muy bien. manuales, Ujú. izquierda y derecha. A ver, ahí se me cruzó. A ver. A ver. Son señales luminosas, Muy bien. Es luminosas. Luminosas. Sí, acústicas, disculpe, perdón, me equivoqué. manuales. Ujú. Ay, no me acuerdo más. Horizontales y verticales, dicen. Muy bien. Muy Perdón, bien. es que esa era. Yo dije. No izquierda y derecha, ojo, es arriba y para abajo, más o menos. Vertical y horizontal. ¿De acuerdo? Esas son las señales. Sí. Las señales manuales ya sabemos que las pueden hacer el agente de tránsito o el ente de control y el conductor. ¿Qué son las señales manuales? Son los movimientos sincronizados de brazos y manos o de nuestro cuerpo para ejercer alguna señal de prevención o de direccionamiento. ¿De acuerdo? Entonces el agente de tránsito hace señales manuales de direccionamiento. Entonces él le puede señalar con su movimiento del cuerpo, él le puede hacer detener o avanzar, es decir, dirigir el tránsito. El conductor también puede hacer señales manuales, ya lo habíamos dicho, que para reforzar sus conjuntos ópticos o si en un determinado caso no cuenta con el conjunto óptico de las señales direccionales o de stop, el conductor puede usar señales manuales para indicar giros, izquierda, derecha o estacionamiento. ¿De acuerdo? Entonces esas son las señales manuales. Las señales luminosas, lo saben muy bien, son las que se perciben por el sentido de la vista, son las que efectivamente son todas las señales que cuentan con o emiten algún tipo de luminosidad. ¿De acuerdo? Ahí teníamos los semáforos, los indicadores de ruta, estoperoles, vialetones, flechas luminosas, los conjuntos ópticos de los vehículos, chalecos y iconos reflectivos, triángulos de seguridad. Entonces, todos estos dispositivos que de alguna u otra manera emiten luz para advertirnos a nosotros de que hay alguna circunstancia, ¿cierto? Hablábamos del semáforo, que es el dispositivo de señal luminosa más conocido en el mundo, y es el que regula el paso de
peatones y de vehículos, ¿no es cierto? Que tiene 3 colores, eso lo sabemos siempre, amarillo, rojo y verde. Y pues, bueno, por ahí teníamos, a ver, ahí teníamos unas 2 funciones del semáforo que simulan a otra señal de tránsito vertical. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir, por ejemplo, a qué hace referencia la luz intermitente roja? Cuando el semáforo está en intermitente rojo, ¿a qué señal hace referencia? ¿Recuerdan eso? Señala que tenemos que parar ¿Ya? el movimiento vehicular. Exactamente, ¿ya? Sí, esa es la acción que nosotros cuando veamos el semáforo en rojo, nosotros debemos obligatoriamente parar en la intersección, ¿ya? Pero la señal a la que hace referencia es al disco par. Entonces, si nosotros vemos el intermitente rojo, es como que estuviéramos viendo un disco par de una esquina, ¿de acuerdo? Que nos obliga a detenernos antes de cruzar la intersección, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si vemos el intermitente amarillo? ¿A qué señal de tránsito nos hace referencia? Pero puta. ¿A cuál? No sé, loco, ya es cuestión de cada uno. ¿Te das cuenta? ¿Quién? A ver, ahí están, no saben el uno ni el otro, están ahí conversando y no saben cuál. Es una señal preventiva Sí, que nos indica pero acá, ¿a cuál señal? a la Específicamente. amarilla, que nos indica que va a subir a color rojo. No, a ver, yo les estoy hablando ahorita. Todos sabemos que la sincronización del semáforo va de rojo a verde y luego va de verde a amarillo y rojo, ¿sí? Y cuando está en amarillo significa que va a cambiar a rojo y eso advierte de que el vehículo deberá ya detenerse. Pero yo le estoy hablando de la otra función del semáforo. La otra función del semáforo es cuando está apagado el semáforo, pero el color amarillo se prende de forma intermitente. Cuando este semáforo se prende de forma intermitente en color amarillo, se simula la señal de el triángulo de ceda el paso. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cuando veamos este tipo de intermitencia, nosotros debemos, al llegar a la intersección, debemos reducir la velocidad y de ser necesario, debemos detener el vehículo, pero no obligatoriamente. ¿Sí? Es decir, si yo llego en mi carro, veo el intermitente amarillo, reduzco la velocidad, pero yo veo que la intersección está libre, no me detengo y continúo la marcha. ¿De acuerdo? Es la diferencia con el otro. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, hablamos de los semáforos peatonales, eso ya lo sabemos muy bien. Las señales acústicas obviamente son las que se perciben por el sentido auditivo a través del sonido. Las acústicas las puede emitir el ente de control o los conductores. El ente de control, ¿para qué emite señales de tránsito? Señales acústicas para regular el tránsito, igual que las manuales. De hecho, las manuales y las acústicas se refuerzan para que el agente de tránsito pueda dirigir de forma adecuada el tránsito. ¿Sí? Porque el agente de tránsito de alguna manera tendrá que llamarle la atención, porque si levanta la mano para que se detenga y usted no le vio, pues tal vez se pasa, ¿no? Entonces, él efectivamente tiene que reforzar esa señal manual con un silbato, ¿de acuerdo? Ahora, las señales acústicas por parte del conductor, obviamente son las que se emiten por el pito del vehículo o en el caso de vehículos de emergencia por la sirena. Sí, entonces obviamente esto únicamente en caso de emergencia. A ver, antes de que se me pase, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa con las señales manuales del agente de tránsito? ¿Qué sucede cuando hay otras señales alrededor? ¿Qué pasa con las señales de la gente? Dicen las señales de la gente son las que debemos cumplir, las que da la gente, a pesar de cualquier otra. Exactamente. Las señales del agente de tránsito prevalecen ante cualquier otra señal. ¿Sí?
Entonces, efectivamente, nosotros en la vía, si el agente de tránsito nos dice que avancemos, a pesar de que el semáforo está en rojo, a pesar de que tengamos un disco pare, pues tenemos que cumplir la disposición del agente de tránsito porque él prevalece en ese momento. ¿De acuerdo? A ver, entonces estábamos en las acústicas, ya sabemos cuáles son las acústicas. Ahora tenemos las señales camineras. ¿Cuáles son? Son todas las que se encuentran en la vía, bueno, igual que las otras, pero que nos ayudan a percibir algún peligro o circunstancia próximo en nuestro camino. ¿De acuerdo? Las camineras son iguales a las, bueno, mejor dicho, también se llaman señales verticales. ¿Sí? ¿Por qué verticales? Porque si tomamos la vía como el eje, estas están de forma vertical a la vía. A ver, entonces, ahora, estas señales verticales se clasificaban en otras. ¿Quién me puede decir cuáles son los tipos de clases de señales verticales? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda los tipos de clases de señales verticales? Me preocupa que no lo sepan porque ya estamos próximos al examen. O sea, ustedes creo que dan el examen pasado mañana. Y si ustedes ahora no lo conocen, pues quiere decir que no han revisado el material, que no se han preparado. Y me preocupa sobre todo. Licenciado, yo. A ver, díganme, por favor. Los tipos de señales verticales tenemos reglamentarias, preventivas, informativas, de turismo. Ya. A ver, las de turismo son dentro de las informativas, ¿no? Entonces, ese no es un tipo de señal. Esas están dentro de las informativas. Me ha dicho 3, pero son 5 en realidad. Me ha dicho reglamentarias, preventivas, informativas. Para trabajo en la vía. Muy bien. Y la otra es para propósitos ¿La especiales. de servicio? ¿La No, de servicio una puede ser? Las de servicios también son de las informativas. Ya vamos a ver cada uno. A ver, les recuerdo. Los tipos de señales verticales son reglamentarias, preventivas, informativas, para trabajos en la vía y propósitos especiales. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada una de ellas. Las reglamentarias, recuerden que cada una de estos tipos son de diferente color, entonces ustedes se pueden guiar por el color. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los colores de las señales reglamentarias? ¿Quién me puede decir? Y esto lo vemos en la calle. Las reglamentarias es de color rojo, con rojo, negro y blanco. Exactamente, muy bien. Son todas las señales que tienen el color rojo, negro y blanco. ¿De acuerdo? Y estas son las que nos permiten o nos prohíben hacer algo. ¿De acuerdo? Estas nos obligan o no nos permiten hacer algo. ¿De acuerdo? Son todas las señales de color rojo, blanco y negro. Y tenemos, por ejemplo, la señal que nos dice que no podemos virar a la izquierda. Y eso prácticamente nos obliga a que no podemos virar a la izquierda. Si nosotros hacemos esa acción, estamos contraviniendo una señal de tránsito y nos van a emitir una sanción. ¿De acuerdo? Por eso es que son reglamentarias, porque están reguladas en la ley. ¿Sí? Por ejemplo, el no estacionarse, el no girar en U, qué sé yo, el límite de velocidad, el de una vía, un solo sentido, doble sentido. Entonces son señales reglamentarias, ¿de acuerdo? Que nosotros obligatoriamente debemos cumplir, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién me puede decir el color, los colores de las señales preventivas?
Ojo que esto nosotros vemos en la calle, todo esto está en cada esquina tenemos unas señales de estas. Amarillo con negro. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, las señales preventivas son de color amarillo con negro. ¿De acuerdo? Y tienen como objetivo advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa o de alguna situación que pueda perjudicar nuestra conducción. ¿De acuerdo? Es decir, preventivas, como dice su nombre, que nos previene. Sí, son todas las señales de color amarillo con negro que, por ejemplo, nos indican desbaloso cuando llueve, que más adelante viene una curva cerrada, que más adelante hay una pendiente, que más adelante hay una zona escolar, que más adelante hay una reducción de la vía, una ampliación de la vía, que más adelante hay una zona de derrumbes, ¿de acuerdo? Entonces son todas esas señales que nos advierten que más adelante puede haber algún peligro, ¿sí? Y son de color amarillo con negro. Ahora sí tenemos las señales informativas y estas señales informativas se subdividen en otros tres, ¿de acuerdo? ¿Quién me puede decir cuáles son los otros subtipos de las señales informativas? Ya, las señales informativas obviamente son las que nos informan, ¿no es cierto? Pero se dividen de acuerdo a qué nos informan. ¿Qué nos informa? A ver, ahí nos dice compañero que unas son de servicios, nos informan servicios, esa es una, y la otra es que nos informan de servicios de turismo. ¿Ya? Nos falta una. Sí, está muy bien lo que dice el compañero, pero nos falta una. Sería de servicio turístico y de dirección. Muy bien. Efectivamente, esas son las tres tipos. ¿Sí? Las señales informativas son las de informativas de servicios, las informativas de turismo y las informativas de dirección. ¿Ah? Ahora, cada una tiene un color diferente, ¿no? A ver, entonces, ¿quién me dice el color de las señales informativas de servicios? Son azul con negro. Azul con blanco. Ojo, azul con blanco. Con blanco y con negro. Fondo blanco y negro. No, solo azul con blanco. ¿Ya? Solo azul con blanco. ¿Ya? Esas son las señales informativas de servicio. ¿Sí? ¿Qué nos quieren decir? Que nos advierten de que más adelante tal vez hay un hospital, que más adelante hay un punto de información, que más adelante hay un teléfono, que más adelante hay una mecánica, entonces, que más adelante hay una gasolinera. Entonces, son servicios que nos sirven para prevenir de algún peligro que podamos tener, ¿no es cierto? Entonces, esas son las de servicios. Ahora, ¿de qué color son las señales informativas de turismo? ¿Quién me dice de qué color son? Blanco con café. Verde y azul con blanco. Muy bien. A ver, las azules con blanco eran las anteriores, que son las informativas de servicio. Ahora, las informativas de turismo son las que nos dijo el compañero, blancos con café. ¿Sí? Blanco con café. Entonces, estas son las que efectivamente nos informan sobre únicamente servicios de turismo. ¿Sí? Entonces, ahí nos informan, por ejemplo, hay una señal que dice que más adelante hay un mirador, que más adelante hay una cascada, que más adelante hay monumentos, que más adelante hay una iglesia, que más adelante hay zona de pesca. Entonces, son señales que nos advierten que más adelante hay servicios exclusivamente turísticos. ¿Sí? Y por último tenemos las señales informativas de dirección. Las señales informativas de dirección, ahí un compañero ya nos ha puesto en el chat, que son de color verde y blanco. ¿Sí? Verde y blanco. Esas son las que vemos diariamente en la calle. Son las que efectivamente nos direccionan hacia la ruta que debemos tomar, de acuerdo a cuál sea nuestro destino. ¿Sí? Entonces ahí tenemos obviamente el redondel con varias salidas, a dónde sale cada una, o la distancia de, por ejemplo, la Tacunga, 30 kilómetros o lo que sea, ¿no? Entonces son informativas de dirección. ¿Sí?
Esas son las señales informativas. Ahora, el otro tipo de señales eran los señales de trabajos en la vía. ¿De qué color son las señales de trabajos en la vía? Naranja con negro. Muy bien, naranja con negro. Efectivamente, esas son las señales de trabajos en la vía. Esas no son muy comunes porque no son señales fijas, ¿no? Esas no son señales que están permanentes. Son señales que se ponen momentáneamente de acuerdo a los trabajos que se están realizando, ¿cierto? Entonces, esas son las señales de trabajos en la vía. Por último, tenemos las señales de propósitos especiales. ¿Cuáles son estas de propósitos especiales? Son las que nos advierten de transportes de productos químicos. ¿De acuerdo? Pero ojo, estas señales no están en la vía. Sí, estas señales no están en la vía porque obviamente en la vía no tenemos este tipo de productos, sino más bien estas señales se encuentran en los vehículos, ¿sí? En los vehículos que transportan este tipo de productos, ¿sí? Entonces, la particularidad de estas es que todas tienen la figura de rombo, ¿sí? Es una figura de rombo que no tienen un color específico, pero sí tienen claramente el texto que especifica qué productos está llevando. Sí, por ejemplo, ahí está la figura y dice gases inflamables, o la figura dice peligroso, o radioactividad, o explosivo, o gases venenosos, cosas así. Eso lo vimos, ¿no es cierto? En la clase anterior, ustedes pueden revisar en el link y ahí van a ver la presentación donde estaban los ejemplos. Esas son las señales de propósitos especiales. Ahora tenemos las últimas, que son las señales horizontales. ¿Cuáles son las señales horizontales? Son prácticamente las líneas, símbolos, palabras o números que están pintados sobre la calzada. ¿De acuerdo? Entonces, son todos los pintados que tenemos en la vía y que sirven para guiar y orientar a los usuarios, delimitar carriles y zonas prohibidas de circulación. Entonces, es más o menos para que tengamos un orden en nuestra circulación, ¿cierto? Para que todo el mundo sepa en dónde es su carril y no se salga, para que nadie circule por donde quiera. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de las horizontales. Entonces ahí tenemos algunas, tenemos la línea entrecortada que permite rebasar, la línea continua que no permite rebasar. Ahí teníamos ejemplos, ¿no? Tenemos las líneas de borde, que son las que delimitan los carriles justamente para que nadie se salga. Tenemos el paso cebra, tenemos los chevrones, tenemos la cuadrícula en las intersecciones, esta que hablábamos, ¿no? Que usted no puede quedarse en intersección. Sí, dígame, ¿tiene alguna pregunta? Perdón. Como idiota. ¿No? A ver, vamos a silenciar. Ok. Entonces, les decía, ¿no? Que teníamos estas cuadrículas en las intersecciones. Y pues, esas son todo lo que tenemos que ver de las señales de tránsito, por favor. Y por último, vamos a ver rápidamente el tema de las contravenciones de tránsito. Sí, como les dije, ustedes no tienen que saberse de memoria, pero sí tienen que saber ubicar el tipo de sanción que se establece para cada cosa. Sí, recuerden ustedes que las contravenciones de tránsito están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal, COIP, a partir del artículo 383, en donde nos habla de la conducción con llantas en mal estado. Por ejemplo, ahí nos dice que la sanción será cuando usted conduce con llantas lisas, tendrá de 5 a 15 días de prisión y 5 puntos menos de su licencia. Si es de transporte público, la pena será el doble. ¿De acuerdo? Entonces, así nos va estableciendo. Tenemos el artículo 384 que nos habla de la conducción bajo efectos de sustancias estupefacientes, es decir, en la conducción bajo efectos de drogas. ¿Sí? Ahí ustedes tendrán que revisar la sanción. Tenemos el artículo 385, nos habla de la conducción en estado de embriaguez. En el estado de embriaguez nosotros sabemos que tenemos 3 niveles
que cada nivel nos establece una sanción. Algunas son más leves y vamos incrementando, ¿cierto? Ustedes lo tendrán que revisar muy bien, de qué nivel a qué nivel le establece una sanción y por el siguiente. ¿Qué más? Bueno, después tenemos que las contravenciones, yo les decía que antes se clasificaban de leves, graves y muy graves. Ahora en el COIP se transcribió estas mismas contravenciones, pero se las clasificó de primera a séptima clase, ¿de acuerdo? Siendo las de primera las más graves, o las más fuertes, digamos así, las más graves y con sanción más fuerte. Entonces, ahí ustedes van a ver en el artículo 386, contravenciones de primera clase, ustedes van a poder leer, con la excepción de que las contravenciones de primera clase, tenemos dos tipos, en las que están en el primer inciso, que son 3, que se establece la sanción de 3 días de privación de la libertad, un salario básico de multa y 10 puntos menos. Mientras que en el segundo inciso nos habla de otras 3 contravenciones, que en cambio la sanción es de la multa de 2 salarios básicos, reducción de 10 puntos y la retención del vehículo por 7 días. ¿De acuerdo? Ahí tenemos cuáles son las contravenciones, luego tenemos las contravenciones de segunda clase y así vamos bajando y va bajando la multa y va bajando los puntos que se le reducen. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo van a tener que revisar. Todo esto está en el Código Orgánico Integral Penal que tienen en la plataforma. De acuerdo. Así es que, estimados, bueno, también recuerden ustedes que hablamos de las normas generales de conducción. Esto está establecido en el reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y nos habla desde el artículo 270, en donde nos habla de algunas normas de conducción, como por ejemplo el respeto a las señales de tránsito, la precaución ante presencia de peatones en la vía, la obligación de circular por el carril derecho. Entonces, todo eso ustedes lo pueden revisar en el reglamento, en los artículos que les acabo de mencionar, ¿cierto? Todo esto lo pueden revisar en el reglamento. Pues, y así, mis estimados estudiantes, hemos revisado todo lo que es el material que hemos visto en estas clases. Hoy hemos hecho el resumen, como lo especifica la clase. Y pues, no sé si alguien tiene alguna pregunta para resolverla. Y mientras tanto, yo voy abriendo el examen y yo les voy a leer algunas preguntas para que ustedes vean cómo van a ser y que no les sorprenda nada. ¿De acuerdo? Las preguntas son de opción múltiple. Entonces, ustedes, ojo, deben leer muy bien la pregunta, concentración total al leer la pregunta, porque hay algunas de verdadero y falso. ¿Qué significa? Que en esas de verdadero y falso seguramente algo se pudo haber cambiado en la pregunta para que se convierta en falso. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a ver, les leo una pregunta. Dice, una de las normativas vigentes es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿verdadero o falso? ¿Quién me responde esta pregunta? Una de las normativas vigentes es la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿verdadero o falso? Es verdadero, profesor. Verdadero. Es verdadero, muy bien. Ojo, que esto debemos sabernos, ¿no? Si no sabemos ni siquiera el nombre de nuestra ley, estamos jodidos, ¿sí? Les digo esto porque, por ejemplo, ¿qué tal si decía la Ley Orgánica de Seguridad Vial, Transporte Terrestre y Tránsito? Entonces, ya se cambiaba, ¿no es cierto? Ya no es la ley, porque la ley no se llamaría así, entonces sería falso. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar pendientes de eso. Ojo que ustedes tienen que leerse toda la ley, ¿sí? Absolutamente toda la ley. Como les digo, son preguntas de verdadero y falso o de opción múltiple. Entonces, si ustedes se pegan una leída a la ley, ustedes van a tener una idea de lo que está hablando en el examen.
Si ustedes no se leyeron la ley, no van a tener ni idea. Entonces ustedes van a decir la pregunta y les va a tocar hacer a la suerte. Pero si ustedes se pegan una leída, ustedes seguramente van a poder determinar cuál es la respuesta correcta. Por ejemplo, a ver, les hago una pregunta que está en la ley. Dice, ¿quién es el propietario de las vías públicas y regulará su uso? Opción A, Agencia Nacional de Tránsito. B, el Estado. O C, los GATS o los municipios. ¿Quién será? ¿Quién es el propietario de las vías públicas? El Estado. Estado. Muy bien. Efectivamente, quien se ha pegado una leída por ahí sabe que el dueño de las vías, de todas las vías, es el Estado, es decir, el país, ¿no es cierto? No sería la Agencia Nacional ni los municipios. ¿De acuerdo? Ojo, tienen que leer. Todo esto que les voy a decir está en la ley. Todo lo que yo les voy a decir está en la ley, así que tienen que revisar. Ustedes deberán saber, por ejemplo, quiénes son las personas que gozan de atención preferente, cuáles son las clases de servicio de transporte terrestre. A ver, ¿alguien sabe cuáles son las clases de servicio? Y esto ustedes deben saberlo porque deben saber para qué clase de servicio le habilita su licencia. ¿Cierto? Por ejemplo, la tipo C, ¿para qué tipo de servicio le habilita? A ver, en honor al tiempo, voy a ir yo mismo resolviendo estas inquietudes, ¿no es cierto? Entonces, la ley nos establece que tenemos 4 clases de servicio de transporte terrestre. Una es el transporte particular. ¿Cuál es el transporte particular? Es todos los vehículos que tienen los ciudadanos para únicamente ejercer su circulación sin generar ningún recurso económico. ¿De acuerdo? Es el transporte particular. Fuera de ese tenemos nosotros el transporte público, que todos sabemos cuál es. El transporte básicamente es el bus. El bus que puede ser urbano o puede ser interprovincial, intracantonal, intraprovincial, y eso también ustedes deberán saberse, ¿no? ¿Qué delimita cada tipo de transporte público? Tenemos también el transporte comercial. El transporte comercial básicamente son el taxi, el transporte de turismo, el transporte de carga, el transporte mixto. Entonces, todo eso está en la ley. Ustedes tendrán que revisar. ¿Sí? Y el otro tipo de transporte es el por cuenta propia. Por cuenta propia es el que satisface las necesidades de la empresa que es dueña del vehículo. ¿Sí? Entonces, eso tendrán que ustedes revisar en la ley. Vamos a seguir viendo. Como les dije, ver la clasificación de acuerdo al ámbito de la competencia del transporte público, que es el transporte internacional, el intraprovincial. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? En la ley ahí dice, al inicio dice, la ley tendrá por objetivo la prevención, reducción sistemática y sostenida de los accidentes. Entonces eso deben saberse. ¿Cuáles son los títulos habilitantes para conducir? ¿Cuál es el título habilitante para conducir? ¿La licencia? La licencia. Muy bien. Ese es el título habilitante para conducir. Muy bien. ¿Cuál sería el documento habilitante para el vehículo? La matrícula. La matrícula. Así es, ese es el documento. Muy bien. Ustedes saben muy bien esto, deben saberse cuál es la vigencia de la licencia. ¿Cuántos puntos le entregan a usted en la licencia? Eso lo sabemos muy bien. 30 puntos y la vigencia es de 5 años. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si pierde los primeros 30 puntos? ¿Cuántos puntos le devuelven? 20. Muy bien. Ustedes deben saberse cuándo, yo les expliqué esto en la clase, ¿no? ¿Cuándo está la licencia caducada? ¿Cuándo está anulada? ¿Cuándo está revocada? ¿De acuerdo? ¿Cuándo está suspendida? Eso ustedes lo saben.
¿Qué más? ¿Qué más? Hablando de la matrícula, ustedes saben cuál es la vigencia de la matrícula como especie, ¿no? Como especie. Deben también ustedes leer todo lo referente al SPAT, ¿sí? Les recomiendo que vean la página del SPAT, ahí hay una sección de preguntas frecuentes y ahí está absolutamente todo lo del SPAT, aparte de la ley. En la ley también nos establece que, a ver, y no sé, el SPAT, ustedes saben que es el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, que es un seguro obligatorio que todos los vehículos que circulan en el Ecuador tienen, ¿sí? Esto ya está incluido en el valor de la matrícula. Así es que es un seguro obligatorio. Todos, absolutamente todos lo tienen. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tiene que ver con el SPAT, por favor, leerlo. ¿Qué más? Todo lo que tiene que ver a derechos, obligaciones de derechos y obligaciones de los actores viales. Recuerden que hablamos de los derechos, obligaciones de los peatones, ciclistas. Los límites de velocidad. Ojo, deben saberse eso ustedes de memoria. Ustedes van a circular en las vías y deben saber qué límite les permite en cada tipo de carretera. Sí, los límites y los rangos de velocidad. ¿Cuál es el límite de velocidad en zona urbana, por ejemplo? ¿Quién me dice? El límite de velocidad en zona urbana. Esto tenemos que sabernos todos. De 50 a Muy bien. 60. 50 kilómetros es el límite. Y el rango de moderado de velocidad es de 50 a 60. Ya. La diferencia, el límite es el tope en el cual usted debe circular. Y el rango moderado es el que a usted le permite circular, pero ya le emiten una multa. Sí, eso lo hablamos antes cuando hablábamos de las contravenciones. Y cuando usted ya pasa del rango moderado, le establecen ya una sanción que ya incluso le conlleva a privación de la libertad. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de un rango moderado. Es como decir que, a ver, usted se pasó, pero está dentro de lo más razonable, algo así. ¿Sí? Entonces, ese es el rango moderado. Eso deben saberse ustedes muy bien. Las licencias, los tipos de licencia, para qué vehículo me habilita cada tipo, cuáles son las profesionales, cuáles son las no profesionales, las especiales. Todo lo que tiene que ver con licencias, eso ustedes lo deben saber. Los factores que influyen en la siniestralidad. A ver, les voy a hacer una explicación rapidita. Cuando ocurre un siniestro de tránsito, normalmente se habla de que hay uno o varios factores influyen para que haya ocurrido ese accidente. ¿De acuerdo? Esos factores son tres. El factor humano, el factor vehículo o mecánico y el factor ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres factores. Eso deben saberse de memoria. Los tres factores que influyen en un siniestro de tránsito son factor humano, factor ambiental y factor vehículo o mecánico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, obviamente, el factor humano se refiere a todas las acciones u omisiones que hace el ser humano al conducir. Sí, ese es el factor humano. Factor mecánico, obviamente, hace referencia a todos los desperfectos o, desperfectos que el vehículo pueda tener y que eso pueda conllevar a un accidente. Y el factor ambiental, obviamente, es todo lo que está fuera de nuestro control y que se encuentra en el ambiente que puede llegar a producir un accidente. Obviamente que la gran mayoría de accidentes de tránsito se producen por el efecto del factor humano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, el usar el celular mientras conduce será un causante de un accidente de acuerdo al factor ¿cuál? Humano. Es el factor humano, porque es el humano el que realiza la acción, ¿no es cierto? Si una persona está circulando afuera del límite de velocidad y causa un accidente, ¿cuál será el causante? ¿Qué factor? Humano.
Humano mismo. El factor humano, porque él es el que está acelerando, ¿no es cierto? Si, a ver, si hay un accidente porque el vehículo estaba con llantas lisas, ¿cuál será el factor que causó? ¿Quién será el factor? ¿Cuál será ¿El el humano factor? mismo? El humano mismo. Pero el vehículo está con llantas lisas. Factor Factor mecánico. mecánico. La definición del factor mecánico o vehículo era todo desperfecto que pueda ocasionar un accidente. Ahora, lo que el compañero decía también es correcto. ¿Por qué? Porque el vehículo no es que se daña solo o no es que no se arregla solo. El factor humano indirectamente también es el causante de eso. ¿Sí? Okay. Entonces, pero para hacer esta referencia, cuando hay un desperfecto mecánico, se le atribuye al factor mecánico. Entonces, por ejemplo, si hay un accidente porque a un vehículo se le fueron los frenos, ¿cuál será el factor? Mecánico. Factor mecánico. Pero indirectamente es el factor humano, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Porque el que no arregló los frenos fue el humano, ¿sí? Pero Claro. el efecto directo fue del vehículo. Entonces es el factor mecánico. ¿De acuerdo? Ahora, si hay una lluvia y si acaso un accidente por la lluvia, ¿qué factor será? Ambiental. Factor ambiental. Muy bien. Entonces eso estamos clarísimos, ¿no es cierto? Factor ambiental, humano y mecánico. Ahora, a ver, en el reglamento a la ley de tránsito al final, hay un glosario de términos en los cuales nos da la definición de muchos términos que están en la ley. Entonces, eso ustedes tendrán que revisar, pero a ver, para que no se revisen todo, ustedes deben revisar la definición en el glosario de términos de arrollamiento, de atropello, de colisión y de choque. ¿De acuerdo? Ustedes deben saberse de memoria eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo que piensa que cuando un vehículo le impacta a una persona, todo el mundo piensa que es un atropello. Pero en realidad hay dos diferencias entre el arrollamiento y el atropello. ¿De acuerdo? Eso deben saberse. Igual, todo el mundo piensa que cuando hay 2 o 3 o 4 vehículos que se impactan, que eso se llama choque. Y en la realidad, técnicamente, no todo es un choque. Hay una definición para choque y hay una definición para cuando hay más vehículos. ¿De acuerdo? Entonces eso deberán saberse. A ver, ¿qué más? Deben saberse, como les dije, las sanciones y los niveles, por ejemplo, de la conducción bajo efectos del alcohol. Eso deben saberse porque son de las más graves. Entonces, esas sí deben saberse con punto y coma. ¿Sí? No deben saberse las otras, que son, por ejemplo, las de segunda, las de tercera clase, cuarta clase, porque son un montón. Entonces, esas no tienen, pero sí las que son las más graves. La conducción bajo la droga, la conducción bajo el alcohol, la conducción bajo llantas lisas, que son las sanciones más graves que tenemos. De las otras, de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase, ustedes deben saberse cuál es la sanción. ¿Sí? 5%, 1,5 puntos, 10%, 3 puntos. Eso ustedes deben saberse, ¿no? El concepto de seguridad vial, ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son los actores viales? Eso ustedes lo saben. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los actores? Eso ustedes lo saben. ¿Sí? Y el SPAT. El SPAT ustedes tienen que saberse. Las señales de tránsito. ¿Cuáles son sus colores? Todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta. Todo, absolutamente todo lo hemos visto. Así es que, mis estimados estudiantes, hemos revisado todo el examen, hemos visto de manera general, hemos visto los temas, ustedes ya saben qué deben estudiar, a pesar de que ustedes deben saberse absolutamente todo el material que está en la plataforma porque están en modalidad virtual. ¿Sí? Entonces, ustedes deben saber todo eso.
Y sin más, pues, estimados estudiantes, yo voy a dar por terminada la clase de hoy. Esta ha sido nuestra última clase. Aprovecho para despedirme y desearles el mejor de los éxitos en este objetivo que se han planteado de llegar a ser unos choferes profesionales. Y espero que logren cumplir su objetivo, que les vaya bien en el examen y que todo sea exitoso para ustedes. ¿De acuerdo? Ha sido todo un placer darles la clase, su participación, siempre su atención. Han sido un muy buen grupo y la verdad es que les agradezco mucho por eso. El punto que nos ganamos en clase, dice, esos puntos son para la tarea. El examen es solo, ¿de acuerdo? Todos los puntos que se ganaron, esos son sumados en la tarea. ¿De acuerdo? Eso, muy bien, muy buenas noches con todos y pues que les vaya muy bien en su examen. Muchas gracias, ha sido un gusto. Hasta luego, pueden retirar. Igualmente, gracias, profesor. Hasta Muchas mañana. gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.